Amigas y amigos del canal de Congreso, estamos en una edición más de su programa En el Tintero y en esta ocasión con un tema que seguramente dará mucho de qué hablar, la reforma político-electoral del Estado mexicano. Y cuento con ello y doy la bienvenida a la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, integrante de Morena, secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, de lo cual tangencialmente seguramente afectará la reforma. Pero es inevitable que podamos hablar, cualquier mexicano y máximo ustedes legisladores, acerca de este tema. Bienvenida a tu espacio del canal de Congreso. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí, un saludo a toda la auditoría. Y bueno, vamos a entrar en materia, un poco en el contexto. Desde tiempos del presidente Obrador, en aquel paquete de 5 de febrero, se enviaron dentro de las iniciativas de reformas constitucionales y legales, ahí había la tentativa de la reforma político-electoral. Una reforma político-electoral que retoma la presidenta en su campaña, hace incluso algunas propuestas que son bienvenidas por la población. Creo que el sistema político urge de ser revisado después de 1977 con Reyes Heroles. Digo, no ha permanecido intocado, pero es la base. Sistema mixto, por ejemplo, de representación proporcional, además de la mayoría relativa, el número de legisladores, legisladoras, el órgano electoral, el INE, que ha funcionado bien, pero que hay que revisar, y todos esos tópicos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Híjole, la verdad que es una de las reformas con más retos, si lo sabré yo. Yo llego a esta Cámara del Senado vía plurinominal, pero reconozco que los plurinominales, estos espacios han sido abusados tradicionalmente por ciertos partidos. Fíjate, debieron de haber llegado un migrante por cada partido político. Sin embargo, no se dieron los espacios. Entonces, es evidente que se necesita una reforma en donde tengamos esa conversación de cómo se va a hacer para que de verdad funcionen estos tipos de lugares para el fin que tienen, ¿no? De representación de los grupos vulnerables, de las comunidades minoritarias, y que de verdad sea algo transparente y algo que sí va a ser verdadera representación. En el exterior, pues hemos luchado por el voto. Desde el 2006 al 2024, el voto creció más de 450% en el exterior. Y eso, bueno, fue una lucha porque pues no se podía votar anteriormente. Creo que desde el 96 empezaron con esa lucha y en el 2006 se pudo votar por primera vez por correo postal. Y ahorita, en el 2024, se pudo votar en 3 modalidades. Voto electrónico, que es el que yo usé, el voto postal y el voto en persona. Por primera vez en los consulados, obviamente nuestra gente quiere participar en el exterior porque los consulados, los 20 consulados que se abrieron para este proceso, estaban abarrotados. Miles de personas se quedaron sin participar porque no fue bien planeado. Entonces, tenemos que asegurarnos que el INE va a hacer un mejor trabajo a conciencia, sabiendo que nuestra gente sí quiere participar en el proceso. Tenemos que asegurarnos que no haya solo una senadora migrante para representar más de 38 millones de personas que viven en el exterior. Tiene que haber una representación más adecuada. Ahorita no hay una representación adecuada de esta población y por eso tenemos que figurar qué mecanismo, qué manera para que haya los lugares que le tocan a los que vivimos más allá de las fronteras. Y esa es una de las aristas más importantes, que además te ocupa por toda tu trayectoria, por lo que representas en este Congreso, en el Senado de la República. Pero esta reforma político-electoral partiría yo de una cuestión. El Estado mexicano viene de un proceso democrático en donde hubo mucha desconfianza hasta conformar un órgano ciudadano, un ente ciudadano que sería el IFE y después el INE. Tengo claro y lo he escuchado y coincido con quien dice que la desconfianza nos llevó a que fuéramos muy caros. Entonces la democracia mexicana se construyó sobre la base de la desconfianza allá en ese 1977 con Reyes Heroles, insisto, Pablo Gómez, que desde entonces figuraba y que encabeza esta comisión. Y hoy tenemos que revisarlo en cuanto al número de senadoras, senadores, diputados y diputadas en este Congreso, financiamiento de partidos políticos, papel de los partidos políticos, fortalecer las candidaturas independientes, la representación de grupos como este grupo migrante en Estados Unidos, de mexicanas y mexicanos, que bueno, se ha dicho, y yo creo que habría que revisar, que solo en California son más de 11 millones o 12 millones de mexicanas y mexicanos, Chicago, Albuquerque,
qué sé yo, el sur de los Estados Unidos. Pero, y por otro lado, tenemos la necesidad de que la población sea escuchada en esos foros, en esta comisión, y después venir al Congreso. ¿Cuál sería tu percepción acerca de esto? Pues mira, ahorita con la comisión que conformó nuestra presidenta, yo tengo mucha esperanza de que seamos escuchados. Incluso ella misma lo mencionó, que se tiene que mejorar el voto de los mexicanos en el exterior, que se tiene que hacer más eficiente, que no sea tan burocrático el proceso. Ahorita, por ejemplo, cada elección nos tenemos que registrar porque son listas de casillas especiales. Entonces, ahorita yo precisamente estoy presentando una reforma a la LEGIPE para que sean listas permanentes las del exterior, porque no nos cambiamos a cada rato, es muy difícil lo que retornemos a nuestro país, ¿sí? Y es importante, en Estados Unidos estamos acostumbrados a que te registras y ya no te vuelves a registrar hasta que te cambies el nombre o te mueves de dirección, ¿no? Entonces, eso ayudaría muchísimo al proceso. Pero con esta comisión yo sé que va a ser muy difícil que logremos por reglas políticas y la misma ley de ambos países el que se logre un foro en presencia, pero podemos proponer un foro vía Zoom, ¿verdad? Para que los paisanos también sean escuchados, sus inquietudes que tienen en cuanto a la situación del voto y ver el interés que tienen en participar en las decisiones de nuestro país. Entonces, yo tengo confianza en que vamos a ser incluidos, por eso estoy ahí picando piedra y alzando la voz para que se nos incluya en este proceso, porque es muy, muy importante, ¿no? Y como te digo, el crecimiento del voto es exponencial, hemos visto que la gente quiere y se interesa, precisamente porque, como bien mencionas, yo cuando salí de México en el 1999 recuerdo que mis padres no tenían confianza en el voto. Yo me fui de 15 años, no pude votar, pero mis padres decían, no, ¿para qué? ¿Para qué votamos? Si ya se repartieron todo, ya es por dedazo, ya, o sea, la corrupción en nuestro país era algo que hizo que los mexicanos que nos fuimos desconfiáramos del proceso. Ha sido mucho trabajo, después incluso de los fraudes electorales de nuestro presidente, el tomar el recobrar esa confianza en el proceso electoral, y ahí vamos, ¿no? Entonces, es parte de fortalecer esa confianza, creo, es importante la transparencia en el proceso, y bueno, yo por mi parte desde el partido eso es lo que estamos también discutiendo y dialogando y debatiendo, que aunque somos el partido de la mayoría, no queremos que se siga con ese camino de la corrupción, y también que se le dé oportunidad, como dices, a grupos independientes, que haya oportunidad para la pluralidad, que también estamos nosotros mismos diciendo que se le reduzca el presupuesto a los partidos, incluyéndonos a nosotros. Eso es lo que quiere el pueblo de México, ¿no? Que no haya un grupo que va a cooptar todo el poder, sino que sea una verdadera representación del pueblo mexicano, más allá de las fronteras también. Y bueno, por supuesto que en eso ponemos énfasis porque es de mucho interés el número de mexicanas y mexicanos o personas de origen mexicana que viven en Estados Unidos y que representan un grueso importante. Si el padrón se ajustara en este momento, yo creo que me atrevo a pensar que tendríamos 30 millones de personas en Estados Unidos. Sí, se habla con nuestros hijos y nuestros nietos por sangre, ¿verdad? Las generaciones que ya está en la ley que pueden ser reconocidos como mexicanas y mexicanos, teniendo solo un padre o una madre que sean de origen mexicano, cerca de entre 38 y 40 millones. Ok, me quedé corto. Entonces, es una población importante, claro, muchos de ellos los tenemos que hacer el proceso de la doble ciudadanía para que puedan ser oficialmente y en sus documentos y en el registro, pues registrados como mexicanos, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, la doble ciudadanía para todos estos connacionales que tienen ese derecho. La credencialización es otro reto también inmenso, y ahorita pues estoy hablando de que solo participaron 900,000 en las últimas elecciones y que se quedaron unos cuantos miles por fuera porque querían hacer su voto presencial, pero otra vez el potencial es enorme, y creo que en el exterior, recobrando la confianza en el proceso, sí se puede llegar a tener una cantidad importante de paisanos y paisanas que participen en el proceso, que están deseosos de participar en el proceso. Y bueno, yo comentaba hace un momento, y tú coincides, creo que nuestro auditorio coincidirá en todo momento, que lo que tenemos es una democracia cara porque está fundada de origen en la desconfianza. Y creo que ya ha llegado el momento de revisar si el estado de desconfianza es semejante o mayor o menor
para sacar las premisas. Pablo Gómez, quien es un experto en materia electoral y en materia parlamentario de muchos años, dará seguramente mucho a esta comisión, las consultas, la presidenta que estará atento, quien la integran ustedes, que estarán muy pendientes de esto. Pero, por ejemplo, el INE debería utilizar herramientas tecnológicas, por ejemplo, el voto electrónico, que ya lo usó, pero a usarlo con mayor grado de, digamos, de eficacia y apostarle más a esto. Hoy tenemos los QRs, tenemos muchos candados como para que no... Es más fácil que una credencial del INE sea falsa o un padrón a que un QR sea falsificado. ¿Estás de acuerdo? Entonces debemos dar ese paso, ¿no te parece? Sí, absolutamente. Creo que estamos incluso a la vanguardia. Yo que vivo en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona, entiendo bien de lo que es la supresión del voto. Siempre han tratado en Arizona históricamente de pedir la credencial, por ejemplo. Si no tienes la credencial de votar, no puedes votar, ¿no? Cuando vas. Nosotros estamos pidiendo que se permita en el voto presencial, por ejemplo, utilizar el pasaporte. Una vez que ya te registraste, ya tienes tu INE, ¿qué tal que la pierdes, que la dejaste en México en una visita? Pues la intención es que puedas verificar, que puedan verificar tu identidad. Y eso se hace con un pasaporte o una matrícula consular que el mismo gobierno te dio. Entonces eso es parte de ir mermando esa desconfianza, ¿no? Es en dónde sí y hasta dónde. Pero yo personalmente he participado 2 veces en elecciones por voto electrónico. La primera vez que voté fue por voto postal y créeme que, híjole, se me enchinó la piel porque después de muchos años en Estados Unidos de no poder participar cívicamente, significó demasiado para mí el que mi país me diera la oportunidad de participar y de que mi voz contara, ¿no? Pero para mí el más sencillo y el más económico, aparte de todo, es el voto electrónico, desde el celular. Yo creo que, si mal no me recuerdo, estas últimas elecciones, yo estaba con un grupo de Dreamers en Oklahoma, y desde Oklahoma yo estaba y les enseñé, miren, aquí está mi nombre en el número 12 de la lista de los senadores de Morena, allí estaba mi nombre, les enseñé muy emocionada y ellos decían, wow, ¿podemos votar? Y sí, desde la comodidad de tu celular puedes votar. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra cuenta bancaria, o sea, en el celular cargas, o sea, tu rostro, la huella, o sea, tenemos que sobrepasar ese miedo, ¿verdad?, que se tiene a la tecnología y a este fraude, porque sí es necesario que se pongan candados de seguridad, como bien mencionas, para que se garantice que no va a haber fraude. Incluso nosotros queremos eso totalmente, pero no podemos vivir un estado de miedo y no aprovechar la ventaja de la tecnología que tenemos, te digo. Entonces, para mí fue sumamente sencillo el voto electrónico, debería ser algo que implementemos, pero ojo, el único reto ahí, yo diría, es con nuestra población de adultos mayores, por ejemplo, las personas que no hablan ni leen, ¿verdad?, o que hablan otra lengua. Ese sería el reto para la tecnología en una manera que tendríamos que revisar cómo, ¿no? Pero otra vez la misma tecnología incluso lo podría solucionar hablándole a estas personas en su lengua materna o incluso con los adultos mayores, haciendo la tecnología incluso más user-friendly o amigable para las personas que no saben cómo presionarle ahí, ¿verdad? Porque ese fue uno de los retos en el voto en presencia. Los adultos mayores se tardaron mucho porque no sabían cómo utilizar la tecnología de las computadoras. Bueno, imagínate ahora perdón que te interrumpa, con la elección del Poder Judicial de la Federación, dentro de las bondades que pudiera haber, eso tendría que revisarse con el tiempo, irse mejorando, pues imagínate una lista de candidatos y candidatos enorme, y para una persona que se presenta por primera vez a votar, sin duda que las herramientas tecnológicas tienen que ser usadas, el voto electrónico, y disminuir el costo del INE. Pero quisiera abordar contigo un tema que planteamos al principio, y es el tema de la democracia mixta del sistema mexicano. Tenemos un esquema de mayoría relativa, el ganador del voto ciudadano directo por números, y tenemos el dilema desde el sistema alemán, llamado así, de la representación proporcional de las minorías. Y como lo hemos manejado en México, lo voy a decir muy claro, es que hemos dejado a los partidos que manden la lista de los plurinominales. Y evidentemente pues van a mandar usualmente a sus dirigencias, ellos mismos se van a mandar. Ellos mismos. y lo que se pone en la mesa es que estén en la lista plurinominales, no desaparezcan, pero que estén los mejores perdedores. Esto es,
en una elección donde un partido obtuvo, voy a decirlo, por ejemplo, obtuvo 52% y el otro 48%, el de 52 es mayoría relativa, pero el 48 representa a un 48% de población Claro. que aunque no ganó, tiene otra opinión. Claro. Entonces, pasar a un sistema donde la mayoría relativa y la representación proporcional coexistan para representar al ciudadano, ¿no te parece? Claro, es bien importante que pongamos ahí en la misma ley maneras de que se pueda garantizar que este proceso es utilizado de una manera correcta y adecuada para esa misma representación de esa población, porque esa era la intención original, que ya después se vició y como te digo, híjole, se utilizó como a manera. Yo creo que yo soy esa pequeña excepción. Yo no soy política de carrera. Yo no conocía a nadie aquí en México en las grandes cúpulas. Yo llego a este escaño por el trabajo que tengo de lucha como líder social, alzando la voz para la defensa de nuestros paisanos en el exterior. Mucha gente por el trabajo que no solo he hecho en Arizona, pero el trabajo a nivel federal. He ido hasta Washington, D.C. con diferentes organizaciones para poder alzar la voz e informar a los políticos acerca de la realidad de los mexicanos en el exterior, esos políticos en Estados Unidos que pueden cambiar esa realidad. Entonces, con esa trayectoria es que me proponen y llego a este escaño, ¿no? Entonces, otra vez, la gente misma estaba contenta de que yo pudiera llegar a representarlos. Me decían, mire, senadora, me siento representada porque ya la googleé, no la conocía, pero he visto su récord que tiene luchando como Dreamer, luchando por la educación en Arizona. Entonces, eso es algo que tú dices, en este caso sí funcionó, porque los paisanos, que es ese grupo pues que no estaba bien representado, llegó alguien de esa comunidad que va a alzar esa voz y tiene trabajo y trayectoria. Entonces así con gusto pues se ponen esos espacios, pero otra vez que no sean abusados y tenemos que ser muy cautelosos y muy celosos en ese cuidado de quién, como dices, esas personas que bueno, no llegaron en la mayoría, pero que aún tienen voz y voto o que pueden tener ideas diferentes, ¿no? Claro. Habría que ver qué resulta de los trabajos de la comisión, pero la presidenta decía en campaña, y en ello fue contundente y categórica, que habría que revisar el número de legisladores, decíamos hace un momento. Desde el presidente, ¿no? Habíamos ese Del tema. presidente Obrador llegó a decirlo, pero la presidenta lo ha tomado. De hecho, la iniciativa ya es en su presidencia. Y hablar de disminuir, por ejemplo, la Cámara de Senadores tenía un sentido en cuanto a la representación del federalismo. Entonces, por cuanto al número de senadores, el número de entidades, y ahora tendríamos que ver estas variantes de una suerte de extensión territorial fáctica en Estados Unidos o en algunos lugares, que es tu caso, ¿no? Y quizá entonces regresar a estas fórmulas aritméticas para retomar si es efectivamente el Senado de la República la representación federal, y por lo tanto ya no uno, pero pasamos a dos, quizá a tres senadores por entidad, y las y los senadores que representan, por ejemplo, esos grupos de migrantes, claro, de mexicanas y mexicanos que aportan además a nuestra economía de una manera espectacular. Esta reducción también en Cámara de Diputados y este tema del financiamiento es un tema que está puesto en la mesa. ¿Cómo ves? ¿Hacia dónde vislumbras de los trabajos de la comisión? Sí, mira, te puedo decir, y pensando otra vez, viniendo desde el exterior, ¿verdad? Como usan el modelo allá, 2 senadores por estado, ¿no? Entonces, allá en Estados Unidos hay 100 senadores, aquí somos 128. Entonces tú dices, bueno, y no es por comparar, pero es por darte una idea de que cuando la representación está ahí, no tiene que ser mucho, sino más bien de calidad, ¿verdad? Y que esos espacios, como te digo, sean verdaderamente utilizados para una mejor y más adecuada representación. Entonces, en la Cámara del Senado, yo estoy de acuerdo en que se reduzca el número, pero otra vez respetando a los grupos vulnerables, que las acciones afirmativas ya no sean a disposición de los mismos partidos y que no sean eliminados, ¿no? O sea, tenemos que tener personas LGBTQ, personas de pueblos originarios, personas migrantes, mujeres, LGBTQ. Entonces, tenemos que tener los grupos vulnerables o que han sido invisibilizados, pues como prioritarios en esa representación. Y bueno, creo que sí, es importante que se reduzca también en la Cámara de Diputados, porque también es un mundo de gente
y pues creo que no es tan necesario. Creo que tenemos que hacer el trabajo legislativo más eficiente. Y entonces, pues eso sería, como tú dices, con las fórmulas de representación. Incluso eso es lo que hacen pues en el vecino del norte donde yo vengo, que tengo conocimiento de esto, que se me hacía siempre bien raro. ¿Cómo es posible que en la Cámara de Representantes se haga por población y por los distritos? O sea, es más complicado, pero siento que sí funciona y que es más adecuado. Entonces creo que debemos de actualizarlo. ¿Para qué? Para eliminar todos esos espacios. Yo no quiero pensar, ¿verdad?, que haya diputados o diputadas que nada más van a cumplir ahí con estar presente y no hago más. Y eso pues no lo necesitamos en nuestro país. Necesitamos que vayan y trabajen y de verdad hagan ese esfuerzo por competir por ese espacio y hacer lo mejor que pueden hacer para el pueblo de México. Yo sí estoy de acuerdo en que se reduzca los números, pero que sea menos y de más calidad en los candidatos. Y que refleje la representación de la pluralidad de la nación mexicana. Y más allá de las fronteras también. Y más allá de las fronteras, porque está la nación mexicana. Claro. Y bueno, en esta misma circunstancia, la presidenta ya dejó una semilla, y ustedes en el Congreso, que es esta reforma por cuanto a no heredar los puestos, por cuanto a la reelección, y que irá posiblemente por el transitorio hasta 2030, cuando la intención hubiera sido en 2027, pero está ya puesta la semilla. Esto para abrirle a las y los mexicanos, a las ciudadanas, como tú decías, a las personas que representan a estos grupos identitarios, ¿no? Claro. Sí. Y en la reforma tendrá que verse esta circunstancia reflejada, tendrá que verse que más mexicanas y mexicanos lleguen a los puestos de representación política, ¿no es así? Sí, eso es absolutamente necesario. O sea, como yo dije, se me enchinó la piel la primera vez que pude votar, pero ahora ser votada, bueno, porque mi nombre estaba en la boleta. Quien me dice, no, nadie votó por ti, bueno, pues yo estaba en esa lista y la gente también se animó porque pues sabían que alguien que los iba a representar pues podía llegar a este Senado de la República, ¿no? Entonces ellos también... estuve ahí sacando el voto en el exterior. ¿Por qué? Porque era importante que animáramos a nuestros paisanos y que los concientizáramos del poder que tienen aún estando lejos. Entonces sí es sin duda importante esa representación, importante que se combata el nepotismo, porque muchos paisanos me han dicho, mira, en mi pueblo, senadora, las familias se pasan los cargos, las presidencias municipales, hay mucha violencia porque pues están ahí peleándose por esas plazas, que no son plazas, esos son encargos, deben de ser encargos de servicio público para nuestro pueblo y ya no son así. Entonces es importante que garanticemos que ya no va a seguir esa corrupción de que el tío le pasa al sobrino, el papá al hijo y se lo pasan la bolita ahí nada más el poder y no dan oportunidad a que otras personas también puedan servir a sus pueblos y a la nación. Entonces, bien lo dices, no se pudo ahorita por acuerdos políticos, tenemos que mejorar incluso en eso, pero déjenme que les diga, el pueblo no es tonto y el pueblo, aunque en estas próximas elecciones, en el 2027, no va a haber la oportunidad, el pueblo es el que va a decidir al fin de cuentas y al fin y al cabo. Entonces, eso es muy, muy importante y por eso le hacemos el llamado a la población que está a disgusto o que no está conforme con que se haya aplazado esto, a que precisamente participen y que demuestren con su voto su inconformidad con que se aplazara ese nepotismo, ¿no? Que la reforma política electoral tenga éxito, me parece que habrá un indicador, y es abatir el tema del abstencionismo, como tú lo decías. Esta evaluación la veremos probablemente en unos años después de que se concrete esta reforma, a nivel constitucional primero, por cierto, y luego a nivel de las leyes secundarias que habrán de revestir a las instituciones, las que estén y se fortalezcan u otras, pero el gran calibrador será el voto ciudadano, porque hemos tenido elecciones con un alto margen y porcentaje de abstencionismo, lamentablemente. Y para ello tenemos que presentar un esquema político mucho más atractivo, ¿no? Claro, creo que es fundamental hacerlo sencillo, hacerlo donde las personas puedan confiar en el proceso, pero también que la gente tome conciencia de que no votar es votar en contra de tus intereses. Y eso, bueno, otra vez traigo el ejemplo de donde vengo. O sea, la gente que no votó, pues se dio cuenta que no ayudó a que se eligiera un candidato que estaba, pues no completamente con sus ideales, pero tampoco estaba en contra de ellos. Entonces, es importante que la gente sepa, el voto de castigo realmente yo no estoy de acuerdo, porque
porque pues, el que termina castigado es el pueblo mismo, Claro. porque no le das la batalla a las personas que están pues con intereses contrarios a los tuyos y a los del pueblo, ¿no? Entonces es importante que la gente tome conciencia de esto. Decía mi presidente, hay que optar entre inconvenientes y a veces pues se tiene que hacer eso también en las urnas. Y pues yo digo que para el Poder Judicial no se nos permitió esta vez, fíjate, participar. Yo sí empujé para que allá en el extranjero. En el exterior. Claro, así fue. A nivel por lo menos de Suprema Corte, con los ministros y magistrados. Diría que son las tareas pendientes que quedarán y que habrán de revisarse en esta reforma. Pero, senadora Karina Isabel Ruiz, ha sido para mí, el tiempo se nos ha ido más allá de lo que yo me imaginaba, ¿no? Quedan muchos temas en el tintero, pero afortunadamente hoy se verán en la comisión, esta comisión que la presidenta ha ordenado, que llevará esos foros de consulta y que ustedes revisarán en el Senado de la República. Verdaderamente ha sido un placer escucharte, enriquecedor, que nos compartas tus experiencias como representante de las y los mexicanos allá en ese México que debe estar presente todos los días. Claro que sí. Un saludo a mis mexicanos en el exterior y un abrazo. Y a ustedes, amigas y amigas, les agradezco por favor su atención en este programa En el Tintero. Les esperamos para la próxima edición. Gracias.